El día de hoy vamos a ver mineros básicos que debes tener en tu sala. Si es que tú eres nuevo y no sabes qué minero comprar, estos son mineros que todos tenemos en nuestra sala o que hemos tenido alguna vez y para suerte tuya son muy baratos. No importa cómo tengas tu sala, si la tengas vacía o la tengas muy llena, estos mineros te van a ayudar por un muy buen precio, tienen buen poder y también algunos tienen buen bonus. Igualmente puedes ver la cuenta de este top para ver cuáles tienes. Todos estos mineros los vas a poder encontrar en el market por el precio que vamos a ver, aunque pueden variar un poquito, pero de todas formas siempre están en ese precio. Vamos a empezar con el primerito y es el famoso Crimson Bloom, que aquí pueden ver 40.000 gigahashes, tiene 1% de bonus. Los mineros con bonus son muy importantes, siempre es mejor tener mineros de entre 1 a 3% de bonus y en esta ocasión tenemos 1% por 4.7 RLT. Vemos que a veces ha estado más barato en 3.6, 3.9, ha llegado a estar más caro 4.7 y ahorita lo tenemos más o menos en este precio. Hay bastantes a la venta y es un minero básico que todos tienen en su sala o han tenido. Tal vez ya lo vendieron y se compraron algo mejor, pero si tú vas empezando, este Crimson Bloom es bastante bueno para ti. En segundo lugar tenemos al Crimson Spark, que es igual pero en chico y que vale evidentemente menos RLT, vale 2.06 en este momento. Tiene 20.000 gigahashes, la mitad del poder del anterior y 0.5 de bonus. Es decir, este minero tiene la mitad de todo del anterior y es un minero bastante bueno que incluso yo todavía tengo en mi sala. Entonces por 2.07 o 0.6 RLT está bastante bueno. El tercero es el Nuke, igual es un minero bastante famoso, 0.5% de bonus y tiene un poco más de poder, tiene 26.000 gigahashes. Siempre lo regalan, siempre está en mini eventos, lo puedes conseguir baratísimo y este es uno de los mineros básicos y de los más queridos, además de que la estética está bastante bien y el precio muy bajo. Te estés concentrando en bonus o en poder, finalmente cualquiera de estos mineros te va a servir. Y también uno básico es el Petroglyph, que tiene 0.25 de bonus y 25.000 gigahashes. Este vale menos de 2 RLT, 1.9, que si no tienes tanto presupuesto lo puedes comprar, te lo puedes permitir. Es un minero que va a aumentar tu poder bastante y que además con este bonus vamos a empezar a sumar para al final poder tener un bonus alto y ya con el poder que tengamos poder multiplicarlo todo por 10.000. Otro muy básico es el Chupacabra, que tiene 1% de bonus y 14.000 gigahashes. Este es un poco más caro, 3.5 RLT, pero ese 1% de bonus nos va a ayudar bastante. Igual es un minero que la mayoría tiene. Yo llegué a tener varios de estos, pero evidentemente los vendí porque ya saben que el bonus no se suma, no es como que tengas 10 chupacabras y tengas 10% de bonus, así no funciona, solamente vas a tener 1%. Y por el precio que está ahorita está bastante bien, aunque siempre está en este precio, ha llegado a estar en 4, hay gente que lo está vendiendo en 4 en estos momentos, pero por 3.5 RLT está bastante bien. Por último les enseño el Roller Arc SX. Este minero igual tiene muy poco poder, pero tiene 1% de bonus. Si vas empezando está bastante bien. 1000 gigahashes no es mucho poder, pero para nada, aunque el bonus es algo que nos ayuda y tal vez haciéndole merge, no he checado en cuánto está el merge, pero tal vez con eso aumente y sea un poco mejor. 3.5 RLT, este minero yo lo tuve, pero si no estoy mal ya lo vendí porque pues 1% de bonus para mí ahorita ya es poco y 1000 gigahashes pues con eso es poco para todos. Y como ven aquí yo ya no lo tengo, pero lo llegué a tener, si no mal recuerdo igual lo llegaron a regalar, entonces este es un minero bastante bueno con 1% de bonus. Y si tú no ves aquí mineros que tengas o al contrario ya tienes todos, no te preocupes porque vamos a hacer una segunda parte de mineros básicos. Estos no son todos los mineros básicos, hay más mineros que es muy probable que ya tengas o que deberías de tener porque son como para empezar, son como el pack de principiante. Al final la cuenta de RLT es esta para comprar todos los mineros que vienen en este video y como les comento vamos a ver cuánto se puede gastar uno para comprar el de la segunda parte que vamos a subir en estos días. Entonces esos son todos los mineros.
Espero que les haya gustado, que ya tengan más o menos claro qué mineros comprar si no los tienen. Y pues en el siguiente vamos a ver qué otros mineros también tenemos que tener en nuestra sala de manera básica. ¡Hasta nunca, putines!